El que no afloja es el dengue. Está con nosotros Fernán Quirós, que es justamente el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Fernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Hay alguien de ellos dos que mañana se va a vacunar y a toda su familia. No voy a decir quién porque no les pedí permiso. ¿Está bien que vayan y se vacunen? ¿Y a toda la familia? Es una decisión individual de la persona y de su médico que se lo recomienda. No es una estrategia para contener la problemática de la comunidad. Por eso es que no es una política pública. Y menos en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene las condiciones priorizadas para la política pública. Pero decididamente, lo único que yo recomendaría es que mayores de 60 años lo dialoguen muy bien con su médico, porque es una vacuna que está aprobada en gente joven, no en mayores de 60. Apa. Vamos de vuelta porque... ¿Cómo no? Sí. Digamos, si vos ves el trabajo de ¿Qué le Takeda, decís a la gente que nos está viendo y no es joven? No sé cuándo empieza ese... No sos joven, no sé a cuándo, pero... Bueno, digamos, si vos mirás el trabajo de Takeda se hizo entre niños de 4 años y 17 años. Y mostró claramente que es una vacuna segura y eficaz para proteger de la enfermedad. Luego esos datos se proyectan a la edad, digamos, a gente joven, edad joven, porque las respuestas inmunológicas son similares y entonces se proyectan como válidas. Algunos países aprobaron la vacuna de 4 a 60 años, otros de 4 a 65 años. La Argentina la aprobó sin límite de edad. Pero una cosa es aprobar la vacuna y otra cosa es saber la eficacia que tiene. No la sabemos, porque los que tenemos más de 60 años tenemos lo que se llama inmunosenescencia. Es decir, tenés una respuesta inmunidad. Digo, es diferente, por eso nos dice, la palabra habla de senescencia porque tiene respuestas diferentes a los diferentes estímulos. De hecho, recordás el debate con la vacuna del COVID, si cuáles eran para mayores de edad, cuáles eran para menores de edad. Pero ¿cómo se enferma una persona de 55 y una de 65 si le pica el mosquito? ¿Se enferma distinto? Estamos, cada uno de nosotros, viste que los viejos maestros dicen, no hay enfermedades sino enfermos. Sí, bueno. Sí, cada uno de nosotros tiene la evolución clínica. De hecho, 70% son asintomáticos y el otro 30% hace síntomas. 3 a 4% hacen dengue con síntomas significativos, 0.04 tienen un dengue fatal. Esa es la cadencia del dengue fatal. ¿Qué porcentaje? 0.04 es el número, de hecho es el número de la Argentina hoy por hoy. Nos ve mucha gente, es importante lo que vos digas porque es pico de dengue. ¿Cuánto nivel de alarma o / prevención hay que transmitir? Es decir, ¿hay que ir corriendo a vacunarse o no? No, de la vacuna, las recomendaciones, digamos, la vacuna lleva un año en la experiencia mundial, ¿no? Con lo cual hay varias preguntas que todavía no sabemos contestar. Por ejemplo, la eficacia y la seguridad de la vacuna a mayores de 60 años. Tampoco podemos contestar con claridad cuáles son los subgrupos y cuáles son los momentos del año o los lugares territoriales que conviene focalizar la vacunación, digamos, desde la política pública. La opinión de la mayoría de los expertos y la OMS también, y es un poco la línea que la Argentina seguramente va a ir tomando en las próximas semanas o meses, es vacunar de manera focalizada y segmentada. ¿Qué significa esto? Focalizada en los lugares donde hay tránsito del virus, es decir, el virus está activo. Eso va a ser nación. Probablemente, sí, están discutiéndolo con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Pero la recomendación general es focalizar en los lugares donde hay dengue todo el año de manera intensiva para cortar el ciclo de transmisión viral. Entonces, ¿esa situación se da en la zona media de Argentina? No. Empezó a ocurrir el último año en el norte argentino y ocurre sobre todo en Brasil, Paraguay y Bolivia. Entonces, focalizado en los lugares donde hay circulación todo el año e intensiva, y por otro lado, segmentar, es decir, priorizar en las edades donde ocurre más tasa de enfermedad. Que esto es, para Brasil, los estudios de Brasil indican que es de 10 a 14 años, y por eso Brasil vacuna solo a niños de 10 a 14 años, a nadie más. ¿Por qué de 10 y 14? Ahí voy. Y en la Argentina, los datos hasta el día de hoy indican que es 20 a 40 años. ¿Por qué? Digamos, lo que uno busca con la segmentación es identificar en qué grupo poblacional de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, de 30 a 40, en qué grupo poblacional ocurre más tasa de frecuencia de la enfermedad. Porque lo que uno busca con la vacuna con política pública es cortar la circulación del virus o disminuirla. Entonces, en Brasil, probablemente esto es una hipótesis, porque han tenido dengue tanto tiempo, la mayoría de las personas tiene cierto grado de inmunidad. Y ataca sobre todo a la gente más joven, los adolescentes que empiezan a salir a la cosa pública. Pero no es tan común en los mayores porque los mayores tienen alguna protección. Hay un cuestionamiento al gobierno nacional de por qué no es más rápido y más estricto
y con más reflejos para vacunar a nivel nación. ¿Está bien esa crítica o no? Bueno, toda crítica es plausible de ser escuchada y ver qué cosas puedes hacer mejor. Yo al menos tengo esa actitud para lo mío, ¿no? Que no es el caso de lo que me estás preguntando. Pero yo creo que toda crítica es plausible de ser analizada. Ahora, en particular, con esta vacuna, todavía la información no es clara para responderte qué y cómo. Lo que me parece bastante razonable, mientras se termina la información científica, que en los próximos meses la vamos a tener, es intensificar o definir una estrategia de focalización y segmentación en el norte, porque vienen hace un año padeciéndolo mucho y no ha cedido hasta el día de hoy. Hay empresas que empezaron a dar primera dosis en diciembre, por ejemplo, donde yo trabajo por la mañana, y están dando segunda dosis ahora. ¿Esta es una decisión que han tomado a modo de prevención? ¿Está bien? ¿No? Nuevamente, digamos, hay que diferenciar muy bien, esto lo discutía el otro día con Nelson, ¿no? Que además él sabe mucho de esto por su profesión y porque se dedica a estudiarlo. Discutíamos esto, hay que diferenciar bien la comunicación. Las decisiones individuales de las personas que tienen un interés de la persona y del médico que lo aconseja, que siempre que sea en un rango etario donde sea la vacuna segura y eficaz, es una discusión de la persona según su riesgo, su condición, su aversión a enfermarse, en fin. Y diferente es las políticas públicas que vos pones en un calendario y lo propones como una vacuna de utilización obligatoria y la das gratuita. Son dos estrategias totalmente diferentes. Lo que yo estoy contando es la estrategia para la decisión de política pública. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de los expertos, que se dedican a esto. Ahora, después en términos individuales, es una decisión individual. Ahora, pero respecto a esas políticas, por ahí no deberían ser sí para el tema de la prevención. Usted habla del norte, acá en varios barrios de la ciudad hay bastante dengue, por lo menos es lo que uno ve de los contagios. Digo, no hace falta, al margen del tema de la pobreza, la situación que vive mucha gente sin cloacas, que haya una política más intensa de difusión, de decir, bueno, hay que cuidarse de tal manera, de tal otra. Qué bueno. Primero déjame diferenciar, porque por ahí está embebido en tu pregunta, pero ahora voy a tu pregunta. Diferenciar que en la ciudad de Buenos Aires ha habido circulación muy intensiva del dengue en los últimos 2 meses, pero es una zona epidémica, no es endémica. Como son epidémica es que aparece un momento y desaparece. Entonces, la vacuna está al día de hoy recomendada sobre todo para focalizar, te decía, focalizar en zonas endémicas, donde están todo el año intensivamente circulando el virus. Pero vuelvo a tu pregunta, no lo quiero esquivar. Decididamente sí. Acá hay 2 cuestiones. Mira, nosotros tenemos desde el año 2015, que yo participo de alguna manera en el gobierno de la ciudad, tenemos una estrategia y un programa de prevención del dengue que lo iniciamos siempre en los agostos y lo terminamos siempre en los junios. ¿Por qué empezamos en agosto? Porque es el momento ideal para matar los huevos, porque cuando vos matás el huevo en agosto, como no hay ningún adulto, al año siguiente empezás con una masa crítica muy baja de mosquitos. Pero, digamos, todos los años, este año para que tenga solamente un número, pero digamos para la gente no significa gran cosa, nosotros hicimos 3.500 intervenciones barriales, 3.500. Algunas de ellas de promoción y prevención y otras de ellas de fumigación cuando tenemos casos locales ahí. Pero sobre todo tenemos una malla en toda la ciudad, cada 200 metros, de unas ovitrampas, que significan, ponemos unos dispositivos donde la mosquita de la Aedes aegypti tiene tendencia en lugares donde suele poner el huevo. Lugares más escondidos, con frescos, que la mosquita tenga interés de poner el huevo. Y esas ovitrampas es una malla que pisa toda la ciudad. Y hace 6 años o 7 años, todos los años medimos la evolución de dónde están los mosquitos en la ciudad, en qué mes aparecen, en qué mes desaparecen y cómo se comportan barrio por barrio. Y lo que hacemos de agosto hasta diciembre es ir a cada cuadra donde hay una ovitrampa que se positiviza y trabajar en el descacharreo, en la explicación. Ahora, es muy difícil comunicar en los meses de agosto, septiembre y octubre a la sociedad, en la sociedad argentina y porteña, que estamos todo el día saltando con una catástrofe diferente, sobre algo que no está ocurriendo, que hay que prepararse. Es una comunicación difícil, ustedes sabrán mejor que yo, que si el receptor está conectado en otra problemática, no es fácil llegar. Pero por eso yo le decía, el otro día charlábamos con ella en otro ámbito, también es cierto que estos son los momentos para comunicar todo lo que podemos comunicar, claro, porque nos tenemos que preparar cada año. Yo siempre insisto con el equipo, cada año necesitamos que la gente esté un poco más preparada que el anterior, porque esto en la ciudad ocurre todos los años y va a seguir ocurriendo todos los años. No en la magnitud de este año probablemente, pero el dengue ocurre todos los años en la ciudad. Entonces que cada año aprendamos algo nuevo, que lo apliquemos al año siguiente, no que sea siempre arrancar como el día de la marmota. Bien. Fernán Quirós, gracias por haber venido. Por favor, un gusto, gracias.